Ahora vamos a conocer el caso de uno de los directores del estudio clínico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que fue citado por el Congreso para declarar sobre este escándalo de las vacunas chinas y se excusó de acudir a la citación porque está enfermo de COVID. Está enfermo de COVID severo y fue vacunado 3 veces con la vacuna de Sinopharm. El informe es de Claudia Toro. Adelante. Javier Arturo Bustos Palomino es el investigador del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, sindicado como uno de los científicos responsables del tráfico de vacunas en la Universidad Cayetano Heredia. El 9 de septiembre del año pasado, Bustos Palomino se vacunó en secreto junto a otras 18 personas. La segunda dosis fue el 1 de octubre y la tercera se le aplicó 21 días después, el 29 de diciembre del 2020. ¿Cómo se explica que 80 días después de las 3 dosis de la vacuna china Sinopharm, el médico Bustos padezca de COVID severo? Esta noche en Veto a saber la ineficacia de la vacuna china Sinopharm en Perú y en el mundo, médicos y personal de primera línea en estado de gravedad por COVID-19 tras recibir la primera dosis. Además, el contrato oculto entre Perú y Sinopharm. Aquí se evidencia que no se concluyó el estudio de fase 3 en China, tal y como sigue afirmando el gobierno de Francisco Sagasti. Les colocaron la vacuna de Beijing de Sinopharm, pero a los pocos días comenzaron a desarrollar un COVID-19 muy agresivo. Incluso fueron internados por falta de oxígeno. Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, recibió la primera dosis en el hospital 2 de mayo, un 9 de febrero, pero una semana después dio positivo al coronavirus. Valverde sostuvo en ese momento que 20 de sus compañeros vacunados también habían desarrollado la enfermedad. El médico dijo que 3 de ellos tenían COVID severo. Coincidentemente, esa semana que me vacunaron tuve enfermedad. Es un tema que se ha repetido con muchos colegas, mucha gente personal de salud. Probablemente relajamos las medidas de bioseguridad. Estamos levantando una base de datos. Tenemos ya información individualizada de aproximadamente 20 personas que durante el proceso de vacunación han desarrollado la enfermedad. Lo que pasa es que estas nuevas variantes son muy contaminantes, ¿no? Entonces a veces hay que revisar las medidas de bioseguridad para replantearlas. La presidenta de la Federación de Enfermeras, Zoila Cotrina, sostiene que se reportaron casos de enfermeras contagiadas con COVID-19 tras haber sido inmunizadas. Personal de salud de primera línea que a diario se enfrenta a la muerte misma. Cotrina fue más allá y pidió que los trabajadores del sector salud se sometan a una prueba molecular para detectar el virus en su organismo antes de ser inmunizados. Pero la pregunta es, ¿estamos aplicando una vacuna con poca eficacia? A los profesionales y a los trabajadores del hospital no se les viene aplicando la prueba diagnóstica para identificar tempranamente el virus en su cuerpo. Entonces se ha procedido a la inmunización, a la vacunación. Sin embargo, no se ha previsto que podrían estar en ese momento incubando o ya desarrollando la enfermedad. Cuando tú recibes una vacuna y estás en pleno proceso de desarrollo de enfermedad, lo que vas a tener es algunos efectos adversos o secundarios que van a verse aumentados posiblemente. Pero hay efectos secundarios y es importante, en el protocolo tiene que estar establecido ello. En los Emiratos Árabes Unidos ya se aplican 3 dosis debido a la baja eficacia que ha presentado la vacuna china Sinopharm. Se detectó que en un grupo de vacunados no había una respuesta de inmunidad frente al virus. Es más, aquí en Perú, en pleno ensayo clínico, 40 de los vacunados de manera irregular se aplicaron 3 dosis. Todos ellos sabían que 2 dosis no eran suficientes para inmunizarse con esta vacuna. Uno de ellos, Javier Arturo Bustos Palomino, vacunado con 3 dosis, se negó a asistir a la comisión investigadora del Congreso, señalando que tenía COVID-19 en estado severo. La incertidumbre continúa porque no sabemos en verdad si es que estas personas están verdaderamente protegidas o no, o si van a encontrar la muerte, ¿no? Para que una vacuna de emergencia
sea autorizada, tiene que tener resultados de ensayos clínicos en tercera fase definitivos. Esto es un tema como condición para ser utilizado a nivel mundial una vacuna de emergencia. Pero Sinopharm no lo tiene. Sinopharm no ha mostrado hasta ahora estos documentos de ensayos clínicos en otros países. Esto hay que ser claros. Por ello, es nuestra recomendación que no se tiene que autorizar o no se tiene que dar una autorización excepcional más a Sinopharm, sino que exigir el cumplimiento de los requisitos para los registros sanitarios condicional. Este martes, el diario estadounidense The Washington Post cuestiona claramente por qué Sinopharm no ha publicado los resultados de sus estudios que demuestren la eficacia de su vacuna. Los fabricantes de vacunas contra el coronavirus de China, Sinovac y Sinopharm, estuvieron entre los primeros del mundo en comenzar los ensayos clínicos el año pasado. No está claro por qué todavía no han publicado los datos de los estudios, incluso después de que docenas de gobiernos dieron luz verde a sus vacunas para uso de emergencia. Incluso señalan que Sinopharm tampoco ha publicado el estudio de fase 3 en alguna revista científica. La falta de transparencia de China en sus ensayos clínicos ha dañado la confianza del público. En Perú se compró 1 millón de vacunas de Sinopharm sin tener resultados de estudios de fase 3. En esta página del contrato que el laboratorio chino firmó con el Perú, la compañía señala que Sinopharm ha realizado el ensayo clínico de las fases 1 y 2 en China y ha iniciado el ensayo clínico de la fase 3 en Perú. Es decir, China aún no tiene estudios de fase 3 de la vacuna Sinopharm. Entonces, ¿por qué la premier Violeta Bermúdez asegura la eficacia de esta vacuna china que ya ha sido aplicada en 500.000 de peruanos? Cuando el Perú contrató para adquirir 1 millón de vacunas de Sinopharm, nosotros lo hicimos en base a una información técnica, clínica, que está consignada en DIGEMIT respecto de los ensayos clínicos que se habían realizado en los Emiratos Árabes y cuya eficacia de estas vacunas arrojaba un 79,3%. No contentos con ellos, existen publicaciones, estudios internacionales y los expertos lo dicen, no lo digo yo, de la eficacia de la vacuna que hemos adquirido en el Perú. Lo cierto es que este ensayo clínico de fase 3 en Perú y la vacunación de 500.000 de peruanos ha significado para Sinopharm una carta de presentación ante el mundo. Entonces, no solo se trataba de copar el mercado peruano con 38 millones de vacunas chinas, sino de demostrar su uso ante el resto de países y así generar confianza. Pero son vacunas autorizadas, digamos. Las que entran al Perú son vacunas autorizadas. Han entrado, se están utilizando en otras partes que se está usando esta vacuna, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, hasta los jeques se vacunaron ellos antes. A mí me tocó vacunarme ya, que tengo la segunda dosis, básicamente porque me incluyeron en el padrón inicial. En efecto, mientras aquí repiten que Emiratos Árabes está culminando estudios de fase 3, allá sostienen que Perú está realizando el mismo proceso científico. Mientras esto sucede, Sinopharm continúa vendiendo vacunas sin haber publicado datos de sus estudios que confirmen su eficacia contra el COVID-19. Hay dos razones para esa defensa. Uno, porque ya la compraron y tienen que justificar el que se compró con un respaldo técnico. No ha habido respaldo técnico. La autorización que dio DIGEMIT es lo que se llama registro sanitario excepcional, que involucra, sí, el presentar algún estudio y además presentar una cosa muy importante, que es el certificado de buenas prácticas de manufactura. Ninguna de esas dos cosas se hizo. Es posible que se haya usado al Perú como plataforma de publicidad para poder ofrecer esta vacuna dentro de lo que los chinos llaman diplomacia de las vacunas. Regalarlas. Regalarlas para poder tener influencia geopolítica en continentes y en países. Entonces lo que necesitaban era el decir, mira, esto se está probando y funciona muy bien en Perú.
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, publicó este cuadro proyectando la compra de 77.150.000 vacunas desde febrero hasta diciembre. Lo cierto es que en 2 meses solo hemos vacunado a 500.000 de personas. A ese paso terminaríamos de vacunar a toda la población peruana en el año 2033. Necesitamos que lleguen 7,5 millones de vacunas al mes para que todos los peruanos nos podamos inmunizar, o de lo contrario, estamos expuestos a la muerte. En este programa fuimos los primeros en denunciar que la vacuna Sinopharm era mediocre, por decirlo menos. Y cada día hay nuevas evidencias, cada día hay nuevos casos. Y vamos a insistir en este punto, no porque tenemos una obsesión con el gobierno de turno, sino porque hay que corregir este error. Este es un error que va a costarnos muchas vidas. Así que esos 37 millones, evidentemente, hay que dejarlos de comprar, ¿no? Creo. Hay suficientes evidencias para tomar esa decisión. Y celebro que la Premier esté hablando ahora de otras vacunas, de otras marcas. Muy bien, pero esta vacuna no se puede comprar.